Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre conceptos básicos de peligros, riesgos y controles. La legislación colombiana en el decreto 1072 de 2015 establece las definiciones de peligro y de riesgo. En los aspectos normativos se encuentran en la GTC 45 del año 2012. Primero vamos a ver peligro. Peligro es toda fuente o situación que tiene el potencial de generar un daño, y ese daño en términos de lesión, enfermedad o afectación a la propiedad. El riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de que ocurra un evento asociado a ese peligro. Los controles de los riesgos se dan en un orden específico, primero en la fuente, luego en el medio y por último en el trabajador. Un ejemplo de control en la fuente puede ser en la máquina o en la sustancia química. En el medio, pues en el mismo medio ambiente donde se encuentra la empresa, por ejemplo ventilación, extracción, y en el trabajador los controles pueden ser exámenes médicos, la utilización de las hojas de seguridad, las capacitaciones, el uso de los elementos de protección personal. Para su estudio, los peligros se han dividido en dos: peligros higiénicos y condiciones de seguridad. El primero de los peligros físicos es ruido. El ruido se clasifica en ruido continuo y ruido de impacto, dependiendo cada cuánto se presenta este fenómeno. Es de impacto cuando se presenta cada 2 segundos. Sus efectos. El ruido puede generar efectos en la salud con una enfermedad llamada hipoacusia. Los controles para ruido están dados en la fuente, en el mantenimiento de la maquinaria. En el medio, el aislamiento acústico. En el individuo, la selección de los elementos de protección personal auditivos, audiometrías, capacitación. La legislación más importante que existe en ruido está relacionada con la resolución 2400 de 1979, la resolución 8321 del 83 y la resolución 1792 del año 1990. Iluminación. La iluminación artificial que está en las empresas puede ser deficiente o excesiva. Los efectos de la iluminación pueden ser la fatiga visual, el dolor de cabeza. Los controles para iluminación están dados en la fuente, revisar muy bien las luminarias. En el medio, las persianas, los colores de las paredes. En el trabajador, los exámenes médicos ocupacionales, la capacitación. La legislación más representativa de iluminación está en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y en la norma ISO 8995. La vibración se clasifica en dos: mano, brazo y cuerpo entero. Los efectos pueden ser lesiones osteomusculares. La legislación más representativa de vibración está en la resolución 2400 de 1979. Los controles para vibración en la fuente, el mantenimiento de la maquinaria, en el medio, amortiguadores, y en el trabajador, los exámenes médicos ocupacionales. La temperatura se divide en temperatura extrema alta, temperatura extrema baja y disconfort térmico. Los efectos que puede generar la temperatura son síncope por calor, hipotermia, y en el disconfort térmico, dolor de cabeza y malestar general. Los controles que se tienen para temperatura principalmente están dados hacia el medio, con la ventilación, los aires acondicionados. En el trabajador, los controles principalmente con la hidratación, los exámenes médicos y la capacitación. Es importante recordar que la legislación más representativa para temperatura está dada en el decreto 2222 del 93 y la resolución 2400 de 1979. La presión se divide en dos: presión extrema alta y presión extrema baja.
Y estas condiciones principalmente van a generar efectos cardíacos en el trabajador expuesto. Los controles están dados fundamentalmente hacia los exámenes médicos y vigilar permanentemente las condiciones de salud del trabajador. La legislación se encuentra en la resolución 2400 de 1979. Las radiaciones ionizantes se dividen en rayos alfa, beta, gamma y X. Los controles están dados fundamentalmente en el medio para el blindaje con plomo y en el trabajador la utilización de trajes plomados en cuello o delantal, así como los exámenes periódicos y el control con dosímetro para mirar la exposición que tiene el trabajador anualmente. Los efectos que puede generar las radiaciones ionizantes pues están dadas fundamentalmente a que tiene la posibilidad de generar cáncer. La principal legislación está dada en la resolución 2400 de 1979. Las radiaciones no ionizantes por su parte se dividen en radiación ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia o microondas y los rayos láser. El control para cada una de ellas está en fortalecer con blindajes o evitar que se generen estos tipos de radiaciones directas a los trabajadores, como el caso de la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja. Los efectos que puede generar este tipo de radiación son principalmente hacia cataratas, dolor de cabeza y efectos generales en la salud que, si hay sobreexposición, podrían agravarse. La legislación más importante sobre la radiación no ionizante está en la resolución 2400 de 1979. Los peligros químicos se clasifican de la siguiente manera: sustancias sólidas, sustancias líquidas y gaseosas, y cada uno de ellos va a generar diferentes efectos en el trabajador, como afectaciones respiratorias, en la piel o en cualquiera de los órganos por exposición prolongada. Los controles para sustancias químicas están fundamentados en la fuente, con la sustitución de la sustancia, en el medio con extracción, ventilación, en el trabajador el uso de los elementos de protección personal, los exámenes médicos periódicos, la utilización de las hojas de datos de seguridad, entre otros. La legislación más representativa para sustancias químicas está fundamentada en la Ley 55 de 1993. Los peligros biológicos están clasificados en virus, hongos, bacterias, parásitos, riquecias, mordeduras y picaduras. Los controles para estos peligros están dados fundamentalmente en la fuente, en prevenir la emisión de esos peligros hacia el trabajador. En el medio, la instalación de barreras. Y en el trabajador, la vacunación, los exámenes médicos y la capacitación. Todo está fundamentado en las buenas prácticas de manipulación de alimentos y en el tratamiento de pacientes con buenas técnicas de asepsia. Para el peligro ergonómico, o conocido en la GTC 45 de 2012 como biomecánico, su clasificación está dada en posturas, movimiento repetitivo y manejo de cargas. Y cada una de ellas va a generar efectos osteomusculares en los trabajadores. Y por eso es que se han diseñado unas guías como las Gatizo para la prevención de cada una de estas afectaciones en miembros superiores, en columna o en miembros inferiores. Los controles están dados fundamentalmente en la fuente, en disminuir el peso que tiene la carga que debe llevar el trabajador. En el medio, la implementación de ayudas mecánicas que se puedan trasladar de un sitio hasta otro, por ejemplo a través de bandas transportadoras. Y en el trabajador, exámenes médicos y capacitación de cómo se deben manipular este tipo de elementos de una manera considerable. Para los movimientos repetitivos se pueden generar también pausas activas. El peligro psicosocial está dividido en la gestión organizacional, las condiciones de la tarea, el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales. Los controles están dados fundamentalmente en la implementación de la batería para la prevención de los factores de riesgo psicosociales.
estipulados en la resolución 2646 del año 2008. Las condiciones de seguridad tienen tres peligros fundamentales: mecánico, eléctrico y locativo. Si utilizan la GTC 45 de 2012, tendrá adicionalmente trabajo en alturas, espacios confinados, el riesgo público denominado así, y también tendrán la posibilidad de encontrar ahí accidentes generados por tránsito. Para el peligro mecánico tenemos las siguientes situaciones: golpes, cortes, atrapamiento, cizallamiento, entre otros. Los controles están dados fundamentalmente en el mantenimiento de las máquinas y herramientas, la señalización que obligue al uso de los elementos de protección personal, y para el trabajador el autocuidado y la utilización de los elementos de protección personal. Para el peligro eléctrico se tienen condiciones y exposición a energía que tenga alta tensión, media tensión y baja tensión. Y para esto es fundamental aplicar las reglas de oro, estar muy bien capacitados los trabajadores y también realizar todo el mantenimiento preventivo a instalaciones. Por último, tenemos el peligro locativo, y para el peligro locativo están las condiciones de caídas del mismo nivel, de diferente nivel, y las situaciones relacionadas con orden y aseo. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.